Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Lo colombiano suele ser complejo, casi podríamos decir que esta es una de nuestras características nacionales, desde una geografía con 3 cordilleras hasta una historia con 2 independencias. Una independencia, la del 20 de julio de 1810 y otra, la del 7 de agosto de 1819. Hay 9 años entre esas dos. No hay que olvidarse de esto, sobre todo ahora que celebramos nuestro segundo bicentenario. Tuvimos ya otro en el 2010. Y las celebraciones del 20 de julio y las del 7 de agosto tienen unos colores distintos. Por ejemplo, fue en el centenario del 20 de julio, hace 109 años, que en Bogotá se construyó el Parque de la Independencia. El 20 de julio entonces es una fecha un poco más bogotana, mucho más bogotana, una historia de ciudad, una historia centralista que suele olvidar a la región en función de la capital, en función de los ilustres capitalinos. El 7 de agosto, por el otro lado, nuestro bicentenario actual es una historia que termina en Bogotá con la llegada del Ejército Patriota, pero que sucede en los campos de Colombia. Fue en el sesquincentenario, los 150 años del 7 de agosto, que se construyó, por ejemplo, el monumento a los lanceros en el Pantano de Vargas. La del 7 de agosto es una historia que protagonizan personas de afuera de Bogotá, los ilustres incluidos, un caraqueño y un cucuteño, Santander y Bolívar. Por eso, tal vez esta, la del 7 de agosto, es una historia más rica en personajes y en colores, un bicentenario más diverso y en ese sentido un bicentenario mucho más nacional. Hoy entonces volvemos a nuestros especiales sobre el Bicentenario y queremos hacerle un homenaje de memoria a ese país diverso de hace 200 años. Y siento que este Bicentenario, además de un cansancio con los próceres, un cansancio con los héroes, tal vez en respuesta a nuestros próceres del tiempo actual, este cansancio ha despertado una curiosidad interesante por recuperar otras voces, por entender que la independencia no fue libertad para todos hace 200 años, por ejemplo. Como tampoco lo es hoy, la promesa de esta nación para muchos un bicentenario después. Aquí arranca Zona Franca. Entonces, esta noche vamos a recuperar estas historias diversas, historias poco conocidas. Me acompañan para esto Amanda Pérez, es historiadora, tiene un doctorado en el Colegio de México en Historia y da clases en la Universidad Javeriana. Amanda, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y usted me decía algo ahora, antes de que empezáramos, que me llamó mucho la atención, y es que tal vez es difícil para los colombianos sentirse relacionados con esta historia, no solo porque sea una historia muy compleja, sino porque es una historia que es un poco ajena a las personas comunes y corrientes. Sí, de acuerdo. Yo creo que a veces ese miedo a la historia tiene que ver con que pensamos la historia como héroes, como batallas, y no pensamos la historia como algo que construimos todos los días. Y así como la construimos en el presente, se construyó ese periodo de independencia largo del que estamos hablando. Arnovi Fajardo es historiador de la Universidad Nacional, da clases en la Universidad de Externado. Arnovi, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Vamos, ¿usted qué trae historias diversas? Algunas. Hay muchas historias que se pueden contar, hay cosas que se están recuperando afortunadamente y son voces que se están rescatando para que todo el mundo la pueda conocer. Y otras que nos estamos inventando. No tanto. ¿No? ¿Será? No. Yo creo que la historia también tiene con reinventar, tal vez. Iván Darío Hernández es profesor en la Universidad Gran Colombia, es abogado especialista en Derecho Constitucional y de ahí su afición y su relación con la historia. Iván Darío, gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias y definitivamente es un asunto que pues, Colombia debe empezar a retomar y a ser un poco más cuidadoso con estos relatos históricos que vamos a hoy a hablar de los... Claro, y entonces hoy es un día para hacer una historia no de próceres, no de libros, no de tantos documentos, sino de gente más parecida a la gente de hoy en Colombia, para que se puedan relacionar un poco con esta idea del Bicentenario. ¿Cómo le ha parecido este Bicentenario? Bueno, pues ha tenido algunas cosas interesantes, ha tenido ciertas propuestas desde el punto de vista académico, ha habido esfuerzos por
porque los académicos muestren a la gente lo que está sucediendo, Pero lo que sucedió. el Zeitgeist, el sabor de este tiempo, de estos 200 años, ¿usted cómo lo describiría? Como el momento histórico en el que se recuerda Este esto. momento histórico me parece como de aguas medias. A veces no hay un entusiasmo, no me parece que exista un entusiasmo, pero pesimismo absoluto tampoco me parece que haya. Entonces es como muy tibio, si se puede decir así. ¿Ustedes qué apuntan ahí? Pues yo diría que es un bicentenario donde yo no he visto realmente como una emoción de la gente por el bicentenario. Digamos que uno no ve como esa emoción como con un partido de fútbol o con el triunfo de Egan Bernal, pero sí hay algo que se mueve que sí allí. la hubo. ¿Usted cree que ese tipo de emoción sí se logró generar en los sesquincentenarios, en el docentenarios, digamos? Yo creo que en los centenarios había una campaña muy fuerte de producción de la historia nacional. Sin embargo, creo que estamos en unos tiempos muy diferentes y también eso es normal. Lo que pasa es que tenemos que reinventarnos esa apropiación de la historia. Yo creo que eso es muy importante porque más que reinvención de lo que tú estás hablando, yo creo que estamos hablando de resignificación. Sí. Y es que es un momento, diría yo, propicio para repensarnos como nación, el que estamos viviendo. Y justamente el momento que estamos celebrando, los 200 años que estamos celebrando, fueron también unos tiempos con un signo de gran incertidumbre. La gente no sabía qué iba a pasar después, como nosotros quizás no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir después con el posacuerdo, qué es lo que va a ocurrir en este periodo tan complejo con tantos actores en el que vivimos, pero creo que es muy importante entonces justamente traer esa historia para mirarnos en ese espejo y ver que no siempre tenemos certidumbres frente al futuro. El sabor de los tiempos actuales, Iván Darío. Sí, no, yo creo que hay varias cosas que debemos evaluar, ¿no? Como el papel de la mujer que tuvo con ocasión a la independencia, ¿sí? Después del 7 de agosto, inclusive desde el periodo del 20 de julio. ¿Qué ha pasado cuál ha sido el papel luego que se obtiene la independencia material de la corona española en Colombia? La falta de identidad que se suele presentar entre la ciudadanía y la clase política. Yo creo que es un asunto que también se debe valorar para entender algunos aspectos que nos deja el bicentenario. Entonces déjenme empezar. Estuvimos, la periodista de este programa estuvo en la exposición que hace el Museo Nacional. Los invito a visitarla, que es una exposición que busca recoger un poco historias de estas, historias distintas. Una exposición en los 200 años que, como usted anotaba, Amanda, no está dedicada ni a la figura de Bolívar, ni a la figura de Santander, ni de Antonio Nariño. Y entonces les voy a contar esta primera historia que hace Angélica Latorre acerca de Francisco, un esclavo bajo el régimen realista, liberado bajo el régimen republicano, que luego tiene un destino no tan feliz en esta independencia. Estamos aquí ante el relato de Francisco Rivas, un esclavo que compró su libertad, pero que de alguna manera no logró conseguirla. Francisco es un esclavo que vive en Portobelo, en Panamá, y lo que pasa en ese momento es que llegan unos insurgentes, y lo que hace Francisco Rivas es quedarse. Su ama, Ana Bruna, sale corriendo hacia Panamá, porque ella es la esposa del gobernador de Panamá, y él se queda, y compra su libertad a los revolucionarios. Lo que hace su ama en ese momento, su dueña, podríamos decirlo, es apelar a decir: este esclavo es mío, él no es libre. Y duran 3 años en litigio. Y finalmente Francisco Rivas nunca consigue su libertad porque el gobierno, inclusive el gobierno republicano, dice: la compra fue una compra ilegítima. Él compró su libertad al que no tenía derecho. Él de algún modo apostó por la república y finalmente la república le cerró las puertas de la libertad. A Francisco Rivas le cerraron las puertas de la libertad. Entonces hablemos un poquito de esta independencia para los otros, incluyendo a esos primeros afrocolombianos. Yo creo que eso es uno de los temas muy interesantes y es que justamente pues, se promete para muchos de los que están en las tropas, especialmente la independencia, se le promete la libertad, pero ahí hay algo que ocurre y es que solamente hasta 1851 se da la declaración de la liberación de los esclavos. Es decir,
pasan muchos años en la República para que finalmente esa promesa sea cumplida. Sin embargo, no podemos olvidar que no solamente esa libertad viene desde arriba, sino que también ellos van construyendo esa libertad. Entonces la van construyendo, ¿cómo? La van construyendo a partir de comprar ellos mismos su libertad, de seguir escapándose, de tener, de moverse dentro del territorio, ya que todo el territorio deja de estar controlado por un solo poder, y entonces empiezan a aparecer otros lugares donde en esos intersticios va a ser posible justamente la libertad. Entonces creo que es muy interesante porque no necesariamente la libertad viene desde arriba, aunque es muy diciente que se dé la independencia del 19 y que esto duró hasta el 51, finalmente se dé la libertad. Aquí hay unas cosas intermedias. Entonces se implanta lo que se llama la manumisión en ese momento, y unas reglas específicas acerca de la propiedad, la importación de los esclavos. Y tengo aquí como una lista de punticos de lo que quedó en la ley de manumisión del 821, que fue la primera constitución después de la independencia, de la batalla de independencia aquí en Colombia. Entonces, se prohibió la importación de nuevos esclavos al país. Y yo creo que eso es una cosa súper importante, y ya la comentamos porque nos salvó de tener una historia parecida a la que sucedió en Estados Unidos con la esclavitud. Es decir, aquí se le puso un coto y un punto final a la institución de la esclavitud, solo al menos iba a morir sola. Aunque eso también venía por presión no solamente de los esfuerzos del gobierno colombiano, sino también por presión del gobierno de la Gran Bretaña, que era el principal promotor de la abolición de la esclavitud. Explica esto. Los niños nacidos de madres esclavas serían libres, pero, y aquí viene el pero, tendrían que trabajar sin paga, o sea, tendrían que ser esclavos hasta los 18 años para los amos de sus madres. Eso es libertad de vientres, que llaman. Libertad de vientres. Lo importante ahí es que... Espérese, déjeme. Se decretó la libertad para los esclavos mayores de 60 años, que me imagino que eran muy pocos los que llegaban a los 60 años, y se ordenó la creación de fondos para la manumisión, para liberar esclavos comprándoselos a sus dueños. No, lo importante son dos cosas. Por ejemplo, con la libertad de vientres es como una medida de compensación económica para el amo tener al esclavo mientras está con la madre. Y por otro lado, las juntas de manumisión tienen un papel interesante porque reúnen fondos para comprar a los esclavos de las haciendas. Y siempre las ceremonias de liberación son fiestas públicas, es una fiesta en la cual les dan una ropa, la Carta de la Libertad, y les leen la Constitución y los derechos que tienen como ciudadanos. Entonces termina siendo como una parte de la construcción de un nuevo imaginario republicano. Y aquí que usted es abogado, Iván Darío, aquí hay como una tensión entre el derecho a la propiedad incluso de seres humanos, y el derecho civil, el derecho a la libertad. Sí, claro. Hay que decir que con ocasión a este asunto de la propiedad estábamos muy ligados jurídicamente a esa tradición francesa, española que llegó con ocasión a la colonia. De allí que eso estuviese muy arraigado y que fuese en su momento algo muy natural, cosa que fue cambiando con ocasión a los nuevos ordenamientos constitucionales, en donde algunos liberales o inclusive algunos conservadores, con el trasegar de la historia, empezaron a decir, ojo con este tema de la esclavitud, que no necesariamente es un asunto que es natural o que debería ser natural en nuestra convivencia colombiana. Ok. Francisco Rivas, entonces, el señor se une a un ejército revolucionario en Panamá y de ahí gana su libertad y logra comprar su libertad. Luego su dueña lo reclama y el Estado republicano termina decidiendo a favor de la propietaria, que es ella. En este caso se falló, digamos, en la promesa de libertad para esta persona. ¿Usted cree que en general fue una promesa vacía o que fue una promesa más bien emproblemada? Yo creo que fue muy complejo, digamos, lograr ese proceso como tal. Sin embargo, hay algo que no podemos olvidar, y es que buena parte del apoyo que se hace desde Haití al proceso de independencia en Colombia, con dinero particularmente, es bajo la promesa de que se va a declarar inmediatamente la liberación de los esclavos. Es decir, digamos que ahí hay una promesa incumplida. Y por otra parte, pues también quienes estaban participando en el proceso tenían la ilusión de la libertad, pero vamos a ver que ahí hay muchos problemas, y es que, por ejemplo, puede que se le dé al soldado que participó en la campaña, pero no a su esposa y a sus hijos. Entonces él tiene que trabajar los años siguientes para comprar la libertad de su esposa y de sus hijos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay una historia en el Museo Nacional de un esclavo que no logra sacar a toda su familia, y entonces tiene parte de su familia en la libertad y otros siguen en la esclavitud. Y esto pasa muchísimo, es algo que ocurre durante estos años posteriores a la independencia, que es muy fuerte, y yo creo que hay un tema muy grande, y es quién es ciudadano.
Sí, Y creo que ese claro. es un debate que se va a instaurar y que va a estar en el medio, no solamente desde el 19, sino desde el 10. Y para recordar, después del 19 o hasta el 21, en el 21 eran ciudadanos los hombres mayores de edad que sabían O padres de escribir. familia. O sea, incluso esa es una distinción interesante. Padres de familia que sabían escribir. Leer y escribir con ¿Tenían cierta propiedad? Puede ser propiedad, es decir, una tierra, o puede dedicarse a una profesión liberal, es decir, puede ser médico, puede ser Ok. abogado, puede ser escritor, o puede tener una tienda, puede ser incluso Ok. artesano. Déjeme volver sobre lo que usted mencionaba de la Gran Bretaña. Yo sí siento que, a pesar de que no fue una promesa cumplida a cabalidad, sí se le puso una fecha de expiración a la institución de la esclavitud al impedir la importación de nuevos esclavos. Sí, incluso ¿cierto? esa- Y al liberar los vientres de las madres esclavas. Eso es muy importante porque la Gran Bretaña desde finales del 18, sobre todo en las primeras décadas del 19, sí estaba empezando a hacer como esa presión internacional acerca de abolir la trata de esclavos. ¿Y Entonces, por qué? No, simplemente para ellos deja de ser una institución económica rentable. Ya están como a portas, empezando los primeros tiempos de la revolución industrial, Ajá. y entonces se puede conseguir otro tipo de mano de obra que puede ser más eficaz, incluso más económica, y ya el sistema esclavista lo estaban viendo como algo no solamente obsoleto, sino poco práctico desde el punto de vista económico. Déjenme lanzar cómo cayó esta decisión en el contexto regional. La esclavitud siendo una institución que funciona de maneras muy distintas dependiendo de las regiones, en el Cauca y el Valle del Cauca con las grandes plantaciones y la explotación de caña, y en cambio Cundinamarca con una población afro, me imagino que muy reducida. Esa se la tiro al que la quiera agarrar. Bueno, pues en ese sentido yo debo decir que es algo que aún es problemático, ¿no? Vemos que en algunos sectores de la economía, por ejemplo en el Valle, mayoritariamente cierta comunidad es propensa a hacer ciertas labores, ¿no? Es un tema que no necesariamente se ha resuelto, ¿sí? O por lo menos desde la perspectiva sociológica. O sea, los negros siguen siendo corteros. Sí, y inclusive sus derechos laborales aún se ponen en duda en Colombia, Sí. en fin, y eso sucede de alguna forma o diferentes formas más bien en diferentes regiones del país. Eso sí, el cuestionamiento de la economía, de la esclavitud como institución económica afecta mucho lo que era el motor de la economía del suroccidente colombiano, Claro. que era la producción de minas de La oro. minería. Entonces Claro. esas son muy afectadas, y lo mismo el sistema de hacienda del suroccidente colombiano también es muy afectado ahí, los trapiches, la producción de caña, e incluso lo que se hace es reclutar gente. Por ejemplo, salen de Antioquia 5.000 esclavos que son llevados al Ejército Libertador para pelear en Venezuela poco después de la batalla de Boyacá. Tenemos más historias esta noche, historias que recogeremos, y yo creo que terminamos recogiendo las voces de las minorías que hoy reclaman más representación, de los afrocolombianos, de los indígenas, de las mujeres y de las distintas minorías religiosas y extranjeros. Con eso volvemos después de comerciales. Seguimos en Zona Franca. Esta noche volvemos a nuestra serie especial. Este es, si no me equivoco, el 6º programa que hacemos sobre este bicentenario. Los pueden encontrar todos en YouTube, en el YouTube de Zona Franca, que es el del canal Red Más. Hoy hablamos sobre las historias de los otros, de esas personas que están adquiriendo voz en esa historia y que tuvieron un papel hoy tal vez mal recordado. Entre ellas las mujeres. Esta es la historia, y esta historia me encanta, la trae Angélica Latorre, la periodista de Zona Franca, de Micaela Mutis, la sobrina de José Celestino Mutis. Estamos acá en la sección de las mujeres para recordar desde distintas voces cuál fue el desenlace para sus vidas. Micaela Mutis es una de esas mujeres, una ciudadana ilustrada que estaba, digamos, en un lugar elevado de la escala social, casada con un realista. Cuéntanos por qué ella reclama que perdió su libertad. El apellido Mutis es algo, o sea, ella es sobrina de José Celestino Mutis. O sea, ella, en su 7º embarazo, el esposo huye. Huye porque él es realista, después de la toma de Boyacá y de Santa Fe, el realista huye, y ella pues se queda aquí sola, ¿no? A cargo de negocios, a cargo de familia, a cargo de hijos. Y 3 años después, en 1822, vuelve Miguel Valenzuela. Claro, esta mujer está además de todo embarazada, y
él la demanda por adulterio. Y lo que hace Micaela Muti que es maravilloso, es toma posesión de su propia libertad, contrata a un apoderado y lo que hace finalmente es pagar su propia fianza. O sea, es una mujer que movilizó todos los elementos posibles de un régimen republicano para poder salvarse a sí misma, salvar sus negocios, salvar a su familia y retomar parte de la herencia. Es un personaje maravilloso de estos que nos permite ver cómo las mujeres también se apropiaron de un lenguaje republicano. Ya no simplemente fueron sujetos pasivos, sino que fueron totalmente atentas a estos cambios y Micaela Muti es totalmente elocuente en este sentido. Y le faltó terminar de contar al historiador del Museo Nacional que Micaela Mutis pierde el pleito, termina en la cárcel, su ex esposo realista termina con sus propiedades y como castigo al padre del hijo tenido como en medio del adulterio, lo dejan en libertad pero le dan la crianza del hijo. Esa es la historia de Micaela Mutis. Entonces, mala suerte. Pues no, creo que ahí hay algo más de suerte. Entonces, a ver, la señora está casada con un español y tiene 7 hijos con ese español o con ese realista. El realista sale corriendo cuando llegan los independentistas y ella se enrolla con un criollo que se queda y queda embarazada. Está embarazada cuando vuelve su esposo y su esposo la acusa ante las instituciones republicanas de las cuales él había huido de adulterio y a ella la terminan metiendo a la cárcel y termina perdiendo el pleito a pesar de haberse apropiado de todo el lenguaje legal, termina perdiendo el pleito frente a las autoridades republicanas. Yo creo que eso muestra muy bien lo que está ocurriendo y es que uno de los temas principales es que las mujeres tienen una participación activa durante la independencia. Lo que vamos a ver es que participan tanto en las tropas, acompañando a las tropas, como en las tertulias, como incluso con Carmen Rodríguez de Gaitán apoyando a los ejércitos. Sin embargo, ¿quién es Carmen Rodríguez de Gaitán? Una mujer interesantísima que hemos olvidado bastante. Carmen Rodríguez de Gaitán es una mujer que participó con tropas, especialmente financiando tropas para los ejércitos libertadores. ¿Ah? ¿Es la mujer de Tunja? No. Ah, ok. No. Esa no era de Santa Fe, de la zona de Santa Fe, más o menos. Ella era de la zona de Santa Fe y es una personaje súper interesante porque resulta que ella hace tertulias en su casa, participa con dineros para las tropas, pero luego desaparece de la historia completamente porque posterior a la independencia se le acusa de participar en la conspiración septembrina. Entonces, obviamente, eso... La conspiración contra la cual supuestamente querían asesinar a Simón Bolívar. A Bolívar, exacto. Entonces, como se le acusa de eso, sale totalmente de la historia y queda silenciada, pero además, digamos que un poco mi hipótesis allí es que no solamente sale porque está en contra de Bolívar, sino también porque es una mujer protagonista. Digamos que ahí hay como un tema bien interesante y es una mujer como Policarpa Salabarrieta, que es nuestra heroína por excelencia, es una mujer de la que se sabe muy poco. Sí. Y entonces sobre ella se puede construir un mito. Inventado. Exacto, sobre ella se puede construir un mito totalmente, pero además es perfecta porque es la imagen de una mujer joven, virgen y mártir, ¿no? O sea, como totalmente, digamos que casi que se puede unir al culto mariano. Sin olvidar la historia de amor fallida con su amado Alejo. Claro, es parte del mito también. Claro, pero digamos que es una mujer que pues más o menos muere mártir y virgen, ¿no? Eso sí. En cambio, esta otra mujer es una mujer que participa en tertulias, que tiene propiedades y que después sigue participando en política y entonces no se adecua a la imagen de bello sexo del siglo XIX porque es una mujer activa y entonces se silencia totalmente. Apenas hay 2 retratos de ella en el Museo Nacional y se los aseguro que casi ninguno de nosotros sabemos sobre ella, ni sobre su hermana Juana Rodríguez, que también es súper interesante. Entonces creo que allí hay también una muestra, en este caso que tú nos pones, de qué es lo que está ocurriendo y es que la ciudadanía no es para todos. Si bien hay muchos que tienen el lenguaje republicano y que han participado durante el proceso, tanto en la discusión como en el proceso mismo de las batallas, esa ciudadanía no va a ser una ciudadanía igualitaria y recordemos que a las mujeres solamente se les da el voto hasta 1957. Pero no es un contraste muy grande entre la conspiradora frente a la libertadora y el libertador, toda esta deificación que se hizo de Manuelita Sáenz en comparación a al olvido que se ha tenido con Carmen de Gaitán. Eso es raro porque a Santander lo recordamos, ¿no? A Santander, que también es el otro conspirador, lo recordamos y recordemos que además durante el siglo XIX el héroe por excelencia fue Santander
durante la época liberal y solamente Bolívar vuelve al escenario durante la regeneración. La regeneración. Entonces eso también es muy interesante, porque ¿por qué Santander sigue en el imaginario colectivo y Carmen Rodríguez desaparece totalmente? Tiene que ver definitivamente con que es mujer. Y legalmente, ¿qué cambió para las mujeres, al menos formalmente, después de la independencia? Bueno, yo creo que aquí viene otra parte crítica, y hay que decirlo, que parte del hecho de que la historia del papel de la mujer ha sido escrita por hombres, y eso es lo que se suele sugerir desde la perspectiva crítica. Cuando se habla del papel de la mujer se suele acudir a las anécdotas de las mujeres que prestaron sus enaguas para proteger a las personas que venían con el Libertador antes del 7 de agosto para que pudiesen afrontar de una mejor manera el tema del frío. Sin embargo, su participación, como vamos a ver, se dio en mejores condiciones, o su participación fue de espionaje, como lo decía la compañera, fue también, tuvo mucho que ver con la intervención militar, en fin. Legalmente, ¿qué pasó con este asunto? No necesariamente se le dio la trascendencia que era, por lo que les indicaba. A ver, ¿no tenían el voto? ¿Tenían derecho a propiedad? En ese momento todavía no, se les dio más o menos como en los años 30 del siglo XX. O sea, las mujeres tenían que tener un representante, ¿cierto? Que era el papá o el esposo o el hermano mayor en esos casos, o sea, como el jefe de la familia. Y por eso la idea de ciudadanía ligada a padre de familia está muy fuerte ahí después de la independencia. Ajá. Hay otra mujer de apellido Lopera, ¿cómo es que se llama? Aquí tengo su retrato y su historia. ¿Vienes? Perfecto. Y entonces esta mujer se llama Concepción Loperena. Perdón. Al estar los hombres en la guerra, claro, se abrieron oportunidades, y esto lo sacamos de la exposición también, se le abrieron oportunidades a las mujeres como ponerse al frente de los negocios de sus hogares, porque los maridos estaban en las guerras, sin descuidar sus trabajos tradicionales. Y entonces María Concepción Loperena, una mujer realista, estaba a cargo de su hogar y decidió quemar los cuadros del rey, liberar a 100 esclavos y le regaló 200 caballos a Simón Bolívar. Y yo creo que debe haber una cantidad de estas historias un poco regadas y un poco olvidadas, que sí, no se han podido como acumular bajo una gran heroína, y una gran heroína distinta a Policarpa Salabarrieta. Sí, yo creo que es un periodo de una transición enorme, y es un periodo de una desestabilización política y social muy grande. ¿Qué ocurre allí? Que los hombres en buena medida se van a la guerra. Y no solamente, recordemos que la guerra no termina en el 19, la guerra va a seguir. Y entonces sigue las mujeres... ¿Hasta cuánto se demora Cartagena? 21, sí, hasta el 21. Pero además la campaña libertadora va a seguir toda la década del 20, ¿no? Entonces ahí eso es muy importante señalarlo, porque además es un momento en que las mujeres quedan a cargo en buena medida de los hogares, quedan a cargo de las empresas familiares y tienen que ponerse al frente de ellos. Sin embargo, no se les va a dar un reconocimiento legal. Entonces creo que es un proceso muy interesante y deberíamos estudiarlo de esa manera, como un proceso de transición. ¿Qué ocurre en los procesos de transición? Los procesos de transición a veces, como decía anteriormente, generan incertidumbre y generan miedo, pero también son procesos muy fructíferos, porque resulta que entonces se van a empezar a interesar por los negocios, va a empezar a aparecer un interés en la educación, van a aparecer mujeres como Josefa Acevedo de Gómez, la hija del tribuno del pueblo, que va a dedicarse a ser escritora. Es una mujer increíble también. Pero entonces déjenme empezar a flotar esta pregunta. Hay una interpretación de la historia, y yo creo que una interpretación de la historia que se hace sobre todo desde la academia de izquierda en Colombia, que dice que en la independencia y durante el bicentenario que celebramos hoy, hubo simplemente una transmisión de poder de unos blancos españoles a unos blancos elitistas criollos, y que realmente no ha cambiado nada, y no cambió nada en ese entonces, y no ha cambiado nada. Esa es una idea que viene más o menos desde los años 60, 70 con Indalecio Líbano Aguirre, con una propuesta de cuestionamiento de lo que decía la Academia Colombiana de Historia. Entonces ahí vienen los grandes conflictos sociales y económicos, ahí es donde está la revisión de Arturo Abella, un montón de personas que terminan preguntándose, bueno, ¿y dónde están los demás además de los próceres? Sí. Y por esa vía también se fue permeando un poco del discurso de la interpretación marxista de la historia, en la cual la historia no la hacen los individuos, sino que la hacen los colectivos. Y entonces una parte del ejercicio era buscar cómo encontrar a los oprimidos, a los humildes, pero en esa visión terminaron con ciertas contradicciones, porque algunos de los oprimidos y de los humildes no peleaban por su libertad, sino que peleaban por la causa del rey.
Entonces, como los indígenas. Como por los ejemplo. indígenas, por ejemplo, la zona de Pasto o la zona de Santa Marta. Pero ahí hay que tener cuidado, porque sí estaban peleando por su libertad. Lo que pasa es que su libertad no correspondía a las ideas de libertad que tenían los criollos, pero Ese es- digamos que sí por su autonomía frente a los criollos que habían estado todo el tiempo presionándolos y tratando de quitarles sus tierras, tratando de quitarles su autonomía, y el gobierno español les ofrecía mejores Lo interesante ahí es, condiciones, ¿no? lo interesante es eso, cómo sus intereses particulares se ven mejor representados en otra postura política distinta a la de la libertad o a la de la independencia que se proponía antes. Claro, y eso fue, y digamos que los indígenas fueron utilizados les fueron ofrecidos terminaron siendo como una parte en contienda. Dame, Juanse, que me estoy desordenando acá, pero la última, la de los realistas de Pasto. Y entonces aquí, y esto lo traigo de un documento de Platt y Sather, de 12 estudios citados por Echeverry, y entonces habla de estas alianzas de Pasto entre los indígenas y los realistas, y dicen ahí su participación y la manera en la que se situaron como aliados políticos y militares de los realistas fueron profundamente estratégicas, y al proporcionarles grandes beneficios comunitarios como la reducción perpetua del tributo del impuesto, les pusieron en una posición privilegiada entre los realistas de la Nueva Granada, ¿no? Y entonces aquí no era tan obvio que había un lado que son los buenos, que son los independentistas, donde estábamos todos juntos, y uno malo, donde estaban los españoles, solos, sin nadie más. Y es que hay que recordar que antes de este periodo no había una nación. Y eso es muy importante señalarlo. Resulta que este es el periodo en el cual se está construyendo una nación. Entonces no podíamos estar de acuerdo. No podíamos estar de acuerdo porque había intereses muy distintos en Pero, cada a una de ver, las regiones. yo quiero sacarle más sentido a esta idea de que no había una nación. ¿Cómo hago que la gente entienda que es una nación y que no había una nación? Bueno, yo creo que eso es muy importante señalarlo. La construcción de un Estado nacional es una construcción que se da lentamente en el caso latinoamericano durante el siglo XIX, pero podríamos decir en todo el mundo se están construyendo las naciones. Las naciones no existen previamente. Lo que existen son unas regiones, y más unas regiones muy diferenciadas, Sí. sabemos geográficamente, pero también podemos decir O culturalmente. sea, no hay Colombia en ese momento. No, No, se dice no hay vivimos Colombia. en Colombia. Con respecto a eso sí quisiera decir algo. No se dice que vivimos en Bogotá. De hecho, Bogotá se empieza a llamar Bogotá de mañana, más o menos mañana en 200 años, cuando entró Bolívar y finalmente se dejó de llamar Santa Fe. Claro, normalmente lo que sucede es que al haber una nación con una identidad, que creo que aquí fue lo que no hubo, se supone que a partir de eso se crea un modelo de Estado. Aquí lo que sucedió es, no hay una nación, no hay una identidad, y a Sí. pesar de eso se trajo un modelo de Estado que no necesariamente atendía los requerimientos de la situación del momento, de los ciudadanos, de lo que necesitaban los ciudadanos del momento. ¿Qué fue lo que se hizo? Sí. Se trajeron algunas instituciones jurídicas muy propias de donde estudiaron nuestros próceres, Francia, inclusive los Estados Unidos, y trataron de acomodar esas instituciones jurídicas a nuestras realidades. Y Cuando Es que la incluso lectura hay- crítica dice que, ojo, pilas que puede que los problemas que tengamos hoy en día en Colombia tengan mucho que ver con la implementación de esas instituciones jurídicas que no necesariamente obedecen a nuestras realidades. Me voy a la pausa. Seguimos con esta historia de los otros en este bicentenario. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos en nuestra serie de especiales sobre el Bicentenario, hoy hablando sobre la historia de los otros, de las mujeres, de los negros, los indígenas, los extranjeros, y hablábamos sobre esa idea de que en el 19 no había nación. Incluso ahí lo interesante es una cosa que dice Bolívar en una carta de Santander en la que plantea que las instituciones republicanas no crean la nación, Sí. pero que la nación está encarnada incluso en otra institución que es muy importante, es el ejército. Incluso es capaz de decir Bolívar... El 7 de agosto es el Día del Ejército de Sí, Colombia, además de que es el Día del Ejército. lo cual Pero ofrece eso- una cantidad de problemas históricos. Pero, Sí. por ejemplo, Bolívar en su carta decía que en el ejército sí está representada toda la realidad geográfica de la nación y toda la realidad étnica. Ahí están los indígenas pastuzos, los llaneros, los mulatos. Entonces, por eso él critica mucho la representación política del Estado,
Por ejemplo, al Congreso lo llaman los lanudos de Bogotá y dicen que ellos son los que supuestamente son la nación y Bolívar le dice, no, la nación está en el ejército porque están representados todas estas castas, todos estos otros personajes, todas estas otras personas que están ahí. Y nosotros, a propósito de eso, hicimos un programa que les recomiendo sobre el terreno que allanaron para empezar a crear digamos, una base para esta idea de nación. Los científicos, por ejemplo, gente que decidió empezar a estudiar por primera vez lo que era propio de este país en la expedición botánica, con sus mapas y la geografía. El profesor Amaya. Sí, Sí, es a ver, que por aquí estuvo Amaya. él me dictó a mí en la Nacional. Ese es un prócer de la historia y de Francisco José de Caldas. Vamos con los extranjeros y creo que la idea de cómo participaron los extranjeros hace 200 años es especialmente pertinente hoy en día, que Colombia está viviendo, creo que su proceso de apertura a personas de otros países más importante en 200 años de historia. Con la llegada de, ya se cuentan, 1.400.000 venezolanos a nuestro territorio. Esta es la historia de otro extranjero, es un alemán de apellido Elbers, el que tuvo el monopolio de la navegación a vapor en el río Magdalena. Para que se lograra la independencia hubo personas como Juan Bernardo Elbers, un alemán, que puso parte de su fortuna para la causa de independencia. Cuéntanos por qué fue importante este alemán. Unas cantidades gigantescas de extranjeros llegan, no solo a las tropas, no solo a los ejércitos, sino acompañándolos. Y entre esos está Juan Bernardo Elbers. Juan Bernardo Elbers, un alemán, y como alemán protestante. Y lo que hace Elbers es que él dice, desde los años 1817, 18 y 19, yo apoyé la causa de la República. Él en ese momento estaba asentado cerca de las Antillas o en Jamaica, y él envió dinero y armas y barcos para la causa republicana. Y una vez establecido el gobierno republicano, él solicitó un privilegio para navegar el río Magdalena. Navegar el río Magdalena era una necesidad que era imperante, o sea, desde la colonia y de las primeras partes del siglo XIX. Y lo que busca este hombre es traer barcos a vapor. A Juan Bernardo Elbers le dan el privilegio, pero años después se lo quitan. Pero lo que dice es como, ¿cómo ustedes quieren traer la navegación a vapor sin un privilegio? Una sola persona es la que se tiene que dedicar a esto. Y durante todo el siglo XIX, Juan Bernardo Elbers va a ser el que va a llevar adelante esta empresa de modernizar el río Magdalena. Y este país sigue concesionando a extranjeros y nacionales partes de la infraestructura, que es lo que hacen hoy las 4G y las 3G, con nombres extranjeros distintos. Es que incluso hay un asunto interesante. Cuando nosotros nos independizamos, nosotros nos planteamos no como país agrícola ni cafetero ni nada de eso, sino como país minero. Es decir, se estaba en unos libros que se publicaron en Londres por cuenta de Francisco Antonio Sea, el comisionado colombiano que estaba gestionando además los préstamos externos. Que estuvo en la comisión, que estuvo en la expedición botánica, exactamente. Entonces, lo que hace Sea es publicar unos libros en inglés y en español que son guías de viajeros en los cuales muestran la geografía, la historia, las instituciones del país. Pero al mismo tiempo lo que llama la atención es que eso es para abrir concesiones mineras. Se pensaba que el país iba a salir adelante si se volvía a producir oro, si se reactivaban las minas de plata. Sí. Y en esa medida es muy parecido a lo que pasó hace unos años cuando se hablaba de la locomotora minera como lo que nos iba a sacar adelante. Entonces es como una historia que tiene ciertas recurrencias. Era un vapor en ese momento. Pero entonces la historia de Elbers me sirve para hablar de dos cosas distintas, y es de los extranjeros y cómo se entendieron los extranjeros como en ese inicio, y de las diversidades religiosas, ¿cierto? Un protestante alemán. Usted coja de ahí lo que quiera. Yo creo que hay algo muy importante, y es que es una época de gran migración. Es decir, no solamente América está en guerra, Europa está en guerra. O sea, tenemos que recordar que acaban de pasar las invasiones napoleónicas, que tampoco allá hay estados nacionales, que allá también se los están inventando. Por ejemplo, Italia no existe, ¿no? Y lo que vemos es que hay una gran migración de mucha gente que está buscando asilos políticos. Alemania pero no también, existe, Italia no existe, España existe. Bueno, podríamos decir que va a ir construyendo como nación VII, pero lentamente también durante el siglo XIX. Es decir, la independencia implica la construcción de estados nacionales
a los dos lados del Atlántico, no solamente en América. Y eso es una cosa que es importante no perder de vista, porque si no, como que pensamos que es que nuestra nación es muy joven con respecto a otras naciones, y no es cierto. O sea, las naciones europeas se están creando en el mismo momento. Pero además es un momento de una gran Hay cantidad un de debate migrantes. enorme si la nación, es decir, si hay la historia anterior que han tenido todos esos países ya preconstituyen como una nación, pero bueno. Claro, pero es muy difícil pensar en que esa Italia que se está construyendo en ese siglo XIX va a tener un antecedente exacto en el Imperio Romano. ¿Cómo lo vamos a decir? O sea, porque precisamente allá están en guerras. Y eso es lo que yo quiero señalar, y es que las guerras producen una gran cantidad de migración. Y lo que vamos a tener en ese momento es una gran cantidad de migrantes que vienen huyendo de los conflictos en Europa, y migrantes que piensan, digamos, el liberalismo como una gesta universal. Es decir, el liberalismo se convierte en una causa que no es solamente una causa nacional, el liberalismo y el republicanismo. Y los principios serían entonces estados-nación con separación de poderes, con libertad individual, libertad de propiedad, y con el origen de la soberanía radicada en el pueblo. Exacto. Le hace hombres blancos propietarios. Proyectos fundamentalmente republicanos en la mayoría de los casos, pero creo que ahí es muy interesante porque lo que vamos a ver es que hay italianos que tienen imprentas en Bogotá, claro, y luego va a haber personas que son de lo que hoy conocemos como Alemania, que van a venir aquí dentro de los ejércitos. Es decir, hay una gran cantidad de migrantes, y creo que también eso nos permite comprender que como seres humanos somos sobre todo migrantes, y eso nos hace pensar que no podemos tener políticas cerradas migratorias en la medida en que históricamente lo que hemos hecho es migrar. Y en ese periodo sí que estábamos migrando y moviéndonos por todas partes. Me tengo que ir a la pausa, voy con usted, Iván Darío, cuando regresemos. Seguimos en Zona Franca, estamos de Bicentenario. ¿Usted qué dice? ¿Hay que dejar de pensar el Bicentenario después del 7 de agosto? No, yo creo que es una fecha que no se puede olvidar, y de hecho hay que hacer un poco más de ahínco con respecto a lo que pasó ese día, ¿sí? En 1819. Y ese año, y después del 7 de agosto. Por eso, en este momento, hace 200 años, estaba Bolívar durmiendo, ¿qué? ¿Por allá en Cajicá? O... Yo creo que estaba descansando de ese pelote. Lo importante fue que acá habían volado la fábrica de pólvora, y Sámano ya estaba escapando. Sámano ya estaba con los baulitos empacados bajando a Honda. Juan Esteban Constaín escribe una muy buena columna esta semana sobre la historia de... En Bogotá no sabían qué estaba pasando ese 9 de agosto por estas. Entonces sale alguien a recibirlo y se encuentra un hombre vuelto nada, sucio, en un caballo más o menos rangoso, y lo amenaza y le dice: ¿quién vive ahí? Y Simón Bolívar, y es Simón Bolívar, le dice: no sea pendejo. Esa es la llegada de Simón Bolívar a Bogotá. Entonces, hablábamos sobre la nación y la construcción de nación. ¿Usted quería agregar algo ahí, Iván Darío? Sí, no, básicamente como de generar esa conciencia de las problemáticas o de los requerimientos que tenía esa nación que se estaba empezando a construir, ¿no? Con esas realidades, con esos momentos que tuvo que sufrir para empezarse a construir, ¿sí? A partir de ello, sí, oiga, generemos una conciencia sobre nuestros requerimientos y creamos, y ese fue el deber ser, y que empecemos a crear nuestras instituciones a partir de nuestra identidad. Y fíjese que yo creo que hay un debate que yo quisiera tener en esta serie sobre el Bicentenario, es si no había ya unas instituciones que nos determinan hoy más que la gesta independentista, el idioma español, la religión católica, y les tengo aquí un par de sermones encontrados de cómo la religión católica tuvo un papel aquí, tanto para defender el realismo como para defender el independentismo, el republicanismo hace 200 años. Entonces, el de arriba es un sermón de un cura de Vélez, Antioquia, ¿o no? ¿Qué hay más opuesto a aquel señor que nos crió libres e independientes que la dominación de los reyes? Ese era el sermón que les estaba dando. Obviamente este era un cura republicano. El obispo realista de Cartagena, en cambio, dice lo siguiente: ningún vasallo rebelde de su majestad católica tiene derechos ni fundamentos ni aparentes para destruir el trono de su rey y señor. Las rebeliones están condenadas en las Santas Escrituras, ¿no? Y son dos visiones totalmente distintas en la religión como institución importante durante esta época. Sí, efectivamente lo que vamos a ver es que el clero también se divide. Así como hay una división social
en relación con qué actitud tomar frente a la nueva república. En el clero va a haber lo mismo. Y bueno, y hay historias maravillosas como la de Rosillo, ¿no? Cuéntela. Que es un cura que efectivamente va a ser el cura independentista. Sin embargo, él justo un tiempo anterior a la independencia es acusado de vivir amancebado con una mujer, que además es casada, ¿no? Y entonces él aprovecha muy bien ese espacio de libertad que abre la independencia, y entonces lo que hace es, digamos, como dejar que su juicio quede atrás y aprovechar la independencia para salir adelante, y se convierte en uno de los próceres, digamos, católicos de la independencia. Pero ahí lo que vamos a ver es que también se están gestionando muchas libertades individuales, y ese es un periodo en el cual, en esos intersticios, la gente se mueve, y se mueve con sus propias agencias. Ojo, pero ¿cómo fue la discusión de libertad de cultos? ¿No? Porque hablamos de divisiones dentro del catolicismo, pero creo que no había ninguna división en cuanto a si éramos una nación católica. Ah, no, en las constituciones, de hecho, y antes de la de 1863, que es la primera que establece la libertad absoluta de cultos, en todas las constituciones siempre se decía la religión católica va a estar apoyada por el Estado. Incluso ahí detrás no solamente está la parte ideológica, la parte simbólica de la religión católica, sino también un instrumento de gobierno. Lo que hacen las autoridades republicanas es asumir una facultad que tenían los reyes de España, que era el patronato eclesiástico. Una facultad que le permitía designar curas, obispos, establecer delimitaciones, incluso recaudar como impuesto público el fondo del diezmo, que era impuesto de los alimentos. Y es que, Arnaud, recuérdele a la gente que en ese momento la Iglesia Católica no era solamente un lugar de culto y oración, sino que eran los educadores de todo el país, eran los censores de todo el país. Y además era la institución de crédito. Los préstamos eran esencialmente de los conventos, de los curas o de las monjas, que tenían ciertas propiedades, y a partir de ellas podían manejar ciertos caudales de dinero que se prestaban a las personas que lo necesitaran. Como en esa época no había bancos, claro, y el préstamo de usura era pecado, entonces ¿quién terminaba manejando también la institución de crédito? Y entonces ahí vuelvo a esta idea de que más allá del bicentenario, esta era una institución, esta era una nación, si se puede hablar de la existencia ya en ese momento de algún tipo de nación, una nación católica, en donde Juan Bernardo Elbers, el alemán que quería hacer negocios en el río Magdalena por ser protestante, realmente nunca fue bienvenido, y nunca hubo una gran migración y una gran diversidad migratoria en Colombia. Sí, efectivamente, digamos que se piensa como una nación católica. Sin embargo, tampoco podemos decir que no pasó nada después de la independencia. Por ejemplo, hay unos debates enormes en torno a quién va a manejar la educación, que especialmente van a ser muy, muy fuertes desde la década del 30, y que van a producir guerras civiles. O sea, digamos que ahí también se está pensando cómo construir una cohesión nacional desde la educación y no solamente desde la iglesia, que es lo que se va a echar un poco para atrás con la regeneración. Entonces yo creo que también es interesante ver que sí pasaron cosas, digamos que sí hay unas transformaciones, sí. No hay una continuidad total entre la historia colonial y la historia republicana. Sí hay unas transformaciones, sí hay unas experimentaciones políticas que yo, ahora que tú preguntabas que tenemos que celebrar, yo diría que es un buen espejo para reflexionar cómo podemos pensar en construir acuerdos colectivos, cómo podemos pensar en construir cosas que nos puedan identificar, pero cómo podemos pensar en configurar un tejido social que le apueste, por ejemplo, a la libertad y a la soberanía. Y frente a esta idea de izquierda un poco de la historia, este revisionismo en que no pasó nada, siempre ha sido una transmisión de poder de élites en élites. Usted menciona a Indalecio Líbano, Aguirre, sí. que está resucitado actualmente por Antonio Caballero. Sí, es la historia de la Colombia con sus oligarquías. Y exacto. ¿Usted cree que esa es una justa interpretación de la historia en este bicentenario? Yo creería que sí, hay algunos elementos, inclusive apellidos, en la historia del país en donde puede uno evidenciar ese aspecto. Un apunte que quería hacer con respecto al anterior comentario, para terminar, con respecto al confesionalismo. Claro que fue trascendental en nuestra historia republicana. De hecho, tenemos 2 constituciones en 200 años en donde dijimos libertad de cultos, 91 y Río Negro. Entonces, dése cuenta la magnitud del confesionalismo que hubo en Colombia. Pero también había ciertos espacios de tolerancia. El hecho de que hayan creado el cementerio de los protestantes, que está al lado del cementerio central, ese ya es un espacio de cierto reconocimiento de que ellos tienen su lugar acá. Venga, y para cerrar, ustedes, los mismos con las mismas, aquí nunca ha pasado nada, incluso... No, hay renovación de algunas élites políticas. La cuestión estaría en... Se pueden renovar las élites, pero quizás algunas prácticas no Perfecto. todas. Sí. ¿Quiere cerrar usted, Amada? Sí, yo diría que es un tema fundamental,
y no solamente el liberalismo ha dicho eso, también Miguel Antonio Caro decía, aquí no pasó nada, aquí lo que pasó fue que los hijos se rebelaron contra los padres y seguimos siendo los mismos. Yo creo que sí pasaron cosas, pero creo que también hay muchas promesas incumplidas, que es la que nos hace tener esa idea de que no pasó nada, porque todavía seguimos, en muchos casos, teniendo que hacer unas grandes luchas para acceder a la ciudadanía. Yo creo que sí pasaron cosas y que estamos todavía en mora de conocer las historias que nos cuentan esas cosas, las historias de Micaela Mutis, Juan Bernardo Elbers, Francisco Rivas. Vayan al Museo Nacional. Muchas gracias a ustedes por haberme acompañado esta a noche. ustedes por la invitación. Y a ustedes, nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.